Buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un placer y una alegría inmensa poder grabar este vídeo para presentarles mi último trabajo, titulado De capital de señorío a municipio riojano, Historia contemporánea de Nalda, siglos XIX y XX, y que forma parte de la colección Nuestros Pueblos del Instituto de Estudios Riojanos. En esta ocasión se ha dedicado al municipio de Nalda y a su barrio de Isla Llana para analizar la historia contemporánea, el periodo que va desde finales del siglo XVIII hasta 1982 y que cubre algo más de 200 años de historia. Concretamente, la época que va desde la crisis del antiguo régimen, producida en el reinado de Carlos IV, cuando la villa era capital del señorío de Cameros y parte de la provincia de Soria, hasta el actual sistema constitucional, ya en el reinado de Juan Carlos I, cuando encontramos un municipio riojano insertado en la comunidad autónoma de La Rioja. Para explicar ese pasado en función de la historia local y resumir el contenido de la obra, me voy a basar como recurso didáctico en dos de los monumentos más significativos de la historia local, el castillo y la casa grande, ya que su propia historia y la de sus propietarios simbolizan muy bien el paso de la Nalda del antiguo régimen hasta la Nalda del régimen constitucional, y me va a permitir ofrecerles en este vídeo un resumen del contenido de este libro de algo más de 300 páginas. La obra comienza analizando la situación de Nalda como capital del señorío de Cameros, del cual eran titulares los condes de Aguilar y duques de Abrantes, una poderosa familia aristócrata que vivían en la corte, cerca de la corona, durante la Edad Moderna, y cuyo castillo simbolizaba el poder del régimen feudal, de la sociedad estamental y de la monarquía absoluta durante el periodo histórico conocido como Antiguo Régimen, que caracteriza a los siglos XVI, XVII y XVIII. Pero este sistema comenzó a perder el poder al tiempo en que el propio castillo se fue deteriorando y arruinando, y el sistema antiguo entraba en crisis y era sustituido por el orden liberal revolucionario. Primero lo hizo durante la Guerra de la Independencia, esa guerra habida en España entre 1808 y 1814 y que se produce tras la invasión de Napoleón Bonaparte, momento en el que también se proclama la Constitución de 1812 y España se va abriendo hacia la modernidad política que habían inaugurado las revoluciones americana y francesa a finales del siglo XVIII, al término de la cual el castillo dejó de tener una función militar y comenzó a abandonarse para servir de material de construcción para el común de los vecinos. Unos vecinos de cuyas filas comenzaron a destacarse algunas figuras locales surgidas de la baja nobleza rural, como la familia Osma, que antes del final del antiguo régimen había emigrado al virreinato de Perú, donde logró ocupar cargos administrativos dentro del imperio de la monarquía hispánica, y que sirvió para emparentar con una rica familia americana y unir así a la antigua nobleza y a la nueva burguesía ya en el siglo XIX. Toda vez el liberalismo se convirtió en el sistema principal para dirigir la historia española, europea y americana, la burguesía dejó de ser revolucionaria para pasar a ser moderada y conservadora tras la derrota de las últimas fuerzas absolutistas en la Primera Guerra Carlista, que se produce al final del reinado de Fernando VII y al inicio del reinado de Isabel II. El poder de esta burguesía del siglo XIX y su alianza con la aristocracia del antiguo régimen es la característica de la segunda mitad del siglo XIX y de los primeros compases del siglo XX. En Nalda se materializó con la construcción del edificio conocido como la Casa Grande, situado en la Plaza de la Tela. Todo un palacete rural que manifestaba el poder y la riqueza que la burguesía había conquistado tras el triunfo de la Revolución Liberal que puso fin al antiguo régimen, mientras la clase media y el común de la población labradora de Nalda comenzó a asociarse para dotarse de unos recursos que el Estado liberal no dotaba en esos momentos, como todo aquello relacionado con la sanidad, la higiene, la educación y la cultura. Pero esta situación progresivamente se vio contestada por el surgimiento del movimiento obrero, más ligado a los trabajadores del campo que no tenían tierras y que en nada se concretó y definió con el movimiento socialista. Mediante la organización interna en forma del sindicato UGT y gracias a la colusión de intereses con la clase media republicana y progresista, se aprovechó la debilidad de la monarquía de Alfonso XIII tras el final catastrófico para los intereses del monarca y de las clases propietarias y conservadoras, entre las que sobresale en Nalda la familia Osma, al final de la dictadura militar de Primo de Rivera. Ello llevó a socialistas y republicanos a tomar el poder por vías democráticas al inicio de la Segunda República Española, al tiempo en que la Casa Grande, otrora símbolo del triunfo capitalista y burgués, dejaba de pertenecer a una familia de Nalda y pasaba a ser propiedad de la rama alavesa de la familia Osma. La segunda experiencia republicana prometía ser un intenso momento histórico reformista, pero no llegó a buen término por la intervención de una trama cívico-militar que terminó con ese régimen a sangre y fuego tras el golpe de Estado dado en 1936, que originó la Guerra Civil Española. Al término de esta guerra,
Nalda vivió casi 40 años sometida militarmente, como el resto de España, a los dictados del general Franco. Finalizada la dictadura y tras un complejo proceso de transición entre la dictadura de Franco y el inicio de un sistema democrático a grandes rasgos homologable a lo que se disfrutaba en otros países del entorno europeo, se llegó al actual status quo. Solo entonces, un ayuntamiento democrático, elegido por la mayoría de la población de Nalda, decidió comprar la Casa Grande a sus propietarios para municipalizar ese inmenso edificio y poder dar servicios a toda la población local. Lo que termina por simbolizar en este recurso de imágenes que os he ofrecido para resumir la historia local, el contenido de este libro y el final del periodo histórico analizado. Pues en el fondo lo que se pretende con este libro es también socializar el conocimiento y el pasado histórico de Nalda y Isla Llana para que llegue a sus vecinos y otras personas interesadas en conocer su historia contemporánea. Por eso se ha plasmado su historia contemporánea en poco más de 300 páginas, escritas de manera rigurosa pero amena, y que también contienen algunas fotografías bonitas del municipio y de sus paisajes para ilustrarlo. Confío en haberles animado a leer este trabajo, que pueden adquirir a través de la propia librería del Instituto de Estudios Riojanos, situada en la sede del instituto, en la calle Portales de Logroño, por un precio de 12 euros, y que también pueden comprar a través del servicio online del Instituto de Estudios Riojanos o en la tienda del Colletero, situada en la calle Capitán Gaona de Logroño, o que si les parece mejor, pueden encargar en la librería que tengan más cerca de sus casas y barrios. Cuando sea posible y las autoridades sanitarias lo permitan, me comprometo a presentar este libro personalmente en Nalda. Hasta entonces confío en que les haya gustado este vídeo para ir abriendo boca. Vayan preparando sus preguntas y críticas para poder responderlas y conocerlas a su debido tiempo. Y sobre todo, cuídense y reciban un afectuoso saludo. Mucha salud para todos.